Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que están ya en la sintonía y nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá, viernes 22 de septiembre del año 2023, agradecidos con Dios por su amor, por su cuidado, por su protección, porque cada amanecer nos recuerda que en Él hay esperanza, pues su misericordia se renuevan cada día. Vamos a presentarnos a Dios en oración y así darle gracias por la asistencia de los países que ya están con nosotros y de los que han de añadirse también. Estamos felices de que Dios en su amor y en su bondad nos siga dando esta preciosa oportunidad de leer su santa y bendita palabra. Elevemos a Dios nuestra ferviente oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Como dijo tu siervo, Señor, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravilla? Nuestra alma te alaba, Señor, y te enaltece por la majestad de tu amor con que nos has amado, Señor. Gracias, porque aún sin merecerlo, nos has llamado y nos has vestido con vestiduras santas. Gracias por este gran honor que nos has concedido, Señor. Ayúdanos cada día a reconocer tu presencia, tu amor y sobre todo tu poder en nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamiento, Señor, pecamos en palabras, en acciones. Ayúdanos, considera nuestra humana fragilidad y guíanos cada día por este camino de santidad, porque sin santidad nadie podrá ver tu rostro, Señor. Bendice de manera especial esta programación que vamos a iniciar, la lectura diaria de tu palabra. Gracias por el interés, por la motivación que pones en cada corazón, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Te presentamos ya a los países que están con nosotros, dispuestos a escuchar tu voz a través de tu santa y bendita palabra. Bendice, guarda, fortalece a los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde República Dominicana, desde Panamá, desde Chile, desde Ecuador, desde México, Señor, que en ellos se pueda cumplir esa promesa que tú has dejado en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Oh Padre, te pedimos una bendición especial por la niñez, Señor. Bendice y guarda a nuestros hijos, Señor. Ten compasión, son frágiles, y ante este mundo cada día más lleno de maldad, que tú seas su estándar en todo tiempo, que crezcan en gracia, conocimiento y temor en su corazón. Te presentamos los jóvenes, Señor. Permite que haya ese sello de la santidad en la vida de cada uno de ellos, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas, Señor. Te presentamos los adultos. Ten compasión de acuerdo a nuestras necesidades y nuestras responsabilidades, Señor. Amparados debajo de tus alas de amor, podremos hacer grandes proezas. Oh Padre bueno, los ancianitos están en tus manos. Muchos han invertido su niñez, su juventud en tu justa causa. Sigue fortaleciendo sus vidas, Señor, su salud. Sé tú su fortaleza, Señor. Como dice tu palabra, aún en su vejez estarán vigorosos, llenos de vida, plantados en tu casa, Señor. Sigue bendiciendo los ancianitos hasta el último suspiro de sus vidas,
que tú seas su principal motivo de felicidad, Señor. Gracias, oh Dios, por los matrimonios. Bendice cada matrimonio, pues tu palabra nos enseña que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros serás tú quien los juzgue, Señor. Ten compasión, Padre. Muchos han sido rotos, quebrantados por la maldad de este mundo, pero tú tienes todo poder para hacer una obra especial. Si tú quieres, puedes reconstruir el amor que una vez se juraron, Señor. Ten misericordia, Padre bueno. También te pedimos por los padres, para que nos dé sabiduría y temor en la educación de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia, Padre. Muchas madres, muchos padres ruegan por el pronto regreso de sus hijos a tu redil, Señor, y sabemos cuán eficaz es la oración de un padre ante tu altar, Señor. A los hijos, que ellos no puedan ser, Señor, esos hijos rebeldes, no, sino que puedan ser hijos dóciles, obedientes, que se adueñen de esa bendición que tú tienes para los hijos en el 5º mandamiento, pues les irá bien y tendrán largos años sobre la tierra. Ayuda, oh Dios, a cada uno de los enfermos, Padre. Hay una lista enorme por las cuales se está orando, Señor. Gracias te damos por los que han sido levantados con tu poder sanador. Sigue haciendo esa obra especial. Hay muchos que están esperando, Señor, ese mover para que tu Espíritu Santo haga una obra especial sanadora en sus vidas. Te presentamos a Nathan, te presentamos a Laurie, te presentamos a Matthew, te presentamos a Natanael. Alan está en tus manos, así como José Elías, Señor, la hermana Raquel, la hermana María Luisa, Señor. Hay tantos que están esperando por ti, e incluso muchos ni siquiera se atreven a ir a un médico porque están seguros que tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra para hacer una sanidad especial, Señor. No defraudes la fe de los que confían en ti, Señor. Permite que esta fe pueda darles esa respuesta a sus necesidades. Ten compasión, Señor, por amor de tu nombre. Guíanos cada día más en tu presencia. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado todo y en él te doy las gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos ya entonces a comenzar con el recorrido a través de las páginas bíblicas, y en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 5 del libro del profeta Oseas. Qué manera, Dios, de instruir a su pueblo a través de la vida de este profeta. Escuchemos el capítulo 5. Oseas, capítulo 5. Sacerdotes, oíd y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque a vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red extendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta el profundo. Por tanto, yo seré la corrección de todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, has fornicado, y se ha contaminado Israel. No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Y la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, e Israel y Efraín tropezarán en su pecado, tropezará también Judá con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Apartóse de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque hijos extraños han engendrado. Ahora los devorará un mes con sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad tambor en Bet-Aven, tras ti, oh Benjamín. Efraín será asolado el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan mojones, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado,
quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de mandamientos. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín al Asur y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y andaré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. Bueno, tenemos entonces una de los que debemos resaltar, que cada labor profética, el profeta que Dios enviaba con el mensaje, siempre el Señor emitía el diagnóstico del pueblo. Y es de verdad, usted puede observar cada profeta, cada libro profético, cómo el Señor hace el diagnóstico del paciente, en este caso su pueblo, le presenta por boca del profeta bajo la condición en que estaba, pero también les brinda la medicina. Y esto es lo lindo de Dios, y por eso sus juicios son justos y su misericordia es eterna. Por eso el profeta decía, si no fuera por tus misericordias, hubiésemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Y es que el hombre, en su terquedad, en su soberbia, en su maldad, siempre trata de inclinarse al mal. De hecho, el Señor Jehová lo dijo en el libro de Génesis, el hombre desde su mocedad es de continuo al mal. Por eso le pesó tanto en su corazón haber hecho al hombre, porque se dio cuenta que sus intentos están arraigados a él. Sin embargo, Dios extiende esa cuerda de amor para dar la oportunidad a que busquemos el rostro de Él, a que nos alleguemos a Él. Y nos damos cuenta en este capítulo el inminente juicio contra Israel y contra Judá, cuando el Señor les hace el llamado a los sacerdotes. Estén atentos, oigan, casa de Israel, desde la casa real, escuchen, porque hay juicio para ustedes. Ustedes han sido lazo en Mizpa y han caído en red tendida sobre Tabor. Mizpa es un sitio en Galaad sobre la margen del río Jordán, y Tabor es una montaña redondeada en el valle de Jezreel al occidente del Jordán. Ambos se habían convertido en lugares de culto para los ídolos. Y el Señor, que no escatima detalles, el Señor relata cada consecuencia, cada pecado, cada transgresión que haya hecho su pueblo. Esto que estamos leyendo nos hace recordar que Dios esperaba de su pueblo, por supuesto, como lo hemos leído en el resto de los libros proféticos. El Señor esperaba de su pueblo una cosecha abundante de uvas de gran calidad. Pero el pueblo sencillamente produjo frutos silvestres. Y esto el Señor censura a su pueblo. En este capítulo nuevamente llama a reflexión a los sacerdotes, a los reyes, porque debido a su inestabilidad espiritual, cayó en decadencia, por supuesto, el reinado o el rey del norte, aún desde el principio. Recordemos todas las bendiciones que el Señor le prometió a Jeroboam por boca del profeta Ahías. Y de verdad, qué promesas tan hermosas. Uno las lee y uno dice, Señor, ¿cómo pudo haber rechazado todo esto que tú le ofreciste? Pero bueno, ahí es donde se basa el que uno escoja si decide confiar en el Señor, abrazar sus promesas o entregarse al desenfreno total, que por supuesto lleva a un caos moral y espiritual. Entonces nos damos cuenta, por supuesto, que
Los líderes del país habían causado muchas víctimas, ya fuesen por causa de crímenes o por la abundancia de los sacerdotes, de los sacrificios, la idolatría, su soberbia los acusaba y también los condenaba. Entonces todo esto generó un caos masivo que el Señor por muchos años toleró, en el sentido de que el Señor es amplio en la misericordia y esperaba pues de ellos esos cambios. De hecho, usted analiza la parte del norte, el reino del norte, usted analiza la cantidad de profetas que el Señor envió y uno queda sorprendido. Ellos no pecaron porque el Señor no les enviaba mensaje. Fíjense en dónde, en qué reino estuvo el ministerio del profeta Elías, en el norte. El profeta Eliseo, en el norte. Aún con la presencia de estos grandes siervos de Dios, dando a entender el respaldo divino que tenían, el pueblo siguió haciendo sus males, y sus gobernadores y sus sacerdotes. Y yo siempre me pregunto esto, ¿con cuánta dureza de corazón el hombre sigue en pos del pecado? Fíjense todo lo que el Señor les envió, cuántos profetas, cuántos siervos de Dios que entregaron el todo por obedecer a Dios. Y ni aún así este pueblo cayó rendido a los pies del Señor, reconociendo su pecado, porque esto se trata, hermanos, cuando tú te das cuenta la condición espiritual en la que estás, cuando tú te ves así como el hijo pródigo, solo, pobre, miserable, das lástima, habiendo rechazado tú una herencia tan grande, y te das cuenta del error en el que has caído, reconoces tu pecado, pero decides levantarte y acudir a la gracia y a la misericordia de tu Padre. Entonces Israel no reconoció esto, nunca se vio pobre, miserable sin Dios. Al contrario, se llenó de soberbia, pensaba que todas las bendiciones y las riquezas que Dios le había dado habían sido otorgadas por derecho. O peor aún, que habían sido llevadas por sus aliados, las naciones paganas a las cuales ellos buscaron ayuda. Y no era así. Entonces el Señor una vez más les llama a que ellos recapaciten y traigan a la memoria la gran obra que Dios ha hecho. Fíjense cómo Él les dice que los príncipes de Judá, porque aquí hace una vista amplia sobre Israel y Judá, que los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos y ellos derraman sobre ellos, lo que hacen es enojarlo, que la ira del Señor se encienda. Y Efraín ha sido vejado, ha sido quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de las vanidades. Le dice, bueno, el Señor eleva su juicio y le dice, yo voy a hacer como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá, para que vean su enfermedad y para que Judá pueda ver su llaga. Y entonces determina una vez más, recuerda que Efraín será llevada por Asiria. Lo enviaría entonces y servirá al rey Yareb, que él precisamente no será la solución para curar ese mal en la que este pueblo ha caído. Porque se hace el Señor, se representa entonces como ese león a Efraín, como ese cachorro de león a la casa de Judá, que lo arrebatará y se irá, y no habrá quien liberte esa presa de su boca. Sin embargo, hay muchas cosas hermosas que podemos notar, y es que el Señor emite un juicio fuerte, pero siempre hay una nota de esperanza. Precisamente lo está en este versículo 15, cuando el Señor pronuncia esa hermosa
promesa: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, porque en esa angustia, en esa aflicción, ellos me buscarán. Entonces, el Señor, habiendo actuado como un león quien ronda en busca de su presa, ahora Dios se retirará a su lugar al cielo y dejará que Israel considere las consecuencias de su maldad, de modo que ellos puedan levantar su rostro y mirar una vez más al Dios de su salvación. Es maravilloso nuestro Dios, sin duda alguna. Por eso no podemos entender su amor, ese amor infinito con que nos ha mirado. Seguimos avanzando hacia el capítulo 6 del libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 6. Venid y volvámonos a Jehová, que él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana, y como el rocío que de madrugada viene. Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente mata en el camino, porque ponen en efecto la abominación. En la casa de Israel he visto suciedad, allí fornicó Efraín, se contaminó Israel. También Judá puso en ti una planta, habiendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo. Nótese la manera en que Dios llama al arrepentimiento, y es reconocer el arrepentimiento, ese sentimiento que brota en nuestro corazón cuando nos damos cuenta la terrible situación en la que nos ha llevado nuestras malas decisiones. En eso consiste. Y el arrepentimiento va más allá de llorar. El arrepentimiento va más allá de verter lágrimas. El arrepentimiento genuino, sincero, está íntimamente relacionado con cambio de actitud. Allí está. Y el Señor de su pueblo quería ver esto, que se dieran cuenta en la fosa profunda de la idolatría donde ellos habían caído. Porque ellos presentaban holocaustos al Señor, hacían sacrificios, pero era un ejercicio nada más. No lo hacían con ese sentir de que ese animalito estaba pagando la deuda de su maldad. Era algo como mecánico, como bueno, peco y ya con este animalito ya resuelvo todo, pero sigo en mi antigua forma de vivir. Y allí no está lo que el Señor quería. Y por eso en este capítulo leemos al Señor, escuchamos cómo el Señor habla y le dice, venid, como ellos le hacen ese llamado al arrepentimiento. Entonces, aquí está Israel aparentemente arrepentido, retornando a Dios, pero su forma de expresarse lo traiciona. Todavía ellos culpan a Dios de sus dificultades y presumen de su gracia, dando a entender que ya que Él los ha llevado, Él es el único culpable. Y están obligados, entonces ven al Señor que está obligado a restaurarlos. Sin embargo, el espíritu de esto da respuesta, pues Dios a su pueblo, ese pueblo pecador que refleja en las palabras de Jesús lo que él expresó cuando decía, Jerusalén, ¿cuántas veces
quise juntar a tus hijos y no quisisteis. Fíjense, siempre el sentir de Dios es tenernos debajo de sus alas de amor. Allí estaremos seguros. Pero eso ocurre, y lo podemos ver, la naturaleza misma nos da esa lección. Cuando una gallina empolla sus huevitos y ya tiene sus polluelos, nos damos cuenta que ese animalito tan cobarde se convierte en un animalito sumamente celoso por sus hijitos. Y hemos visto a gallinas enfrentarse a gavilanes y se transforman en un animal feroz. Ustedes saben, una gallina peleando con un gavilán. Sin embargo, lo hacen para defender y salvaguardar a sus polluelos. Pero ¿qué sucede si esos pollitos se alejan de su madre? Entonces el Señor aquí, hablando de una manera tan hermosa, con un lenguaje que toda persona podía entender. Oye, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus pollitos? ¿Cuántas veces? Y de hecho, no sé si usted ha observado, pero la gallina tiene una manera particular de llamar a sus pollitos cuando siente que se han alejado. Y ella emite un sonido muy particular donde ellos, cuando escuchan, salen corriendo a ver para qué lo llama la mamá. Pero si ese pollito se aleja de su mamá, no va a escuchar la voz y queda expuesto al peligro inminente de ser llevado en las garras de un gavilán. Y lo mismo sucede con nosotros, lo mismo sucedió con el pueblo de Dios. Mientras más se alejó de ese plan perfecto que Dios había trazado, quedó expuesto a caer en las garras del mal, a ofender a Dios a través de sus malas actitudes. Y el Señor, en su amor, en su gran sentir de que seamos acobijados por sus alas de amor, nos llama a acudir a ese llamado precioso. Entonces, las manifestaciones del arrepentimiento de Israel eran meramente transitorias, eran así como nube o como rocío. Entonces Dios envió a los profetas para disciplinar la nación, pero ellos lo rechazaban. El pueblo se hacía acreedor de la pena que ahora les sobrevendría, y era un castigo tremendo que el Señor les había pronunciado. Y entonces hay una palabra hermosa que también la recuerda Jesucristo. Porque misericordia quiero y no sacrificio. El conocimiento de Dios es más que todo holocausto. Y por supuesto, esto lo trae a la memoria nuestro amado Salvador. Qué forma el Señor de educarnos. Misericordia, ese amor divino que se extiende a otro cuando se ha experimentado en la propia relación con Dios. Eso es lo que Dios anhela que haya en nuestras vidas. El Señor Jesucristo trae esto que el Espíritu de Dios había hablado muchos siglos antes por boca del profeta Oseas. El Señor quiere que haya esa compasión, esa empatía, ese sentimiento hermoso que debe nacer de un corazón agradecido. Es el verdadero tesoro que Dios espera encontrar en los corazones de sus hijos. Recordemos esa bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué regalo tan hermoso, ¿verdad? Cuando habla el profeta y le dice, pero ellos, mi pueblo, fueron como Adán, traspasaron el pacto y allí pecaron contra mí. ¿Por qué hace este recordatorio? Imagínense, nos lleva al inicio de la creación. Alguien que rompió su relación con Dios como Adán, y trae a la memoria también los sacerdotes que debían ser vehículos de bendiciones y de vida para aquellos a quienes servían. Ellos conducen al pueblo por camino de muerte. Siquén, designada ciudad de refugio, se convirtió en escenario de crimen. Imagínense qué palabra tan triste y qué decepción para el Señor cuando el Señor de una manera detallada
dio a conocer la función de los hijos de Aarón, la función de los levitas. La función de cada uno de ellos era servir al pueblo de Dios como guías espirituales. Y nos damos cuenta que el Señor, a pesar de la dureza del corazón de su pueblo, sigue enviándole profeta para que ellos escuchen y traten entonces de tomar en consideración su situación y volverse a Dios. La casa de Israel, el Señor dice en el versículo 10 que se lo ha visto como inmundicia, pues fornicó Efraín, se contaminó totalmente. Recordemos que Efraín se usaba para denotar el reino del norte o Israel. Y también le recrimina también a Judá, pues también Judá estaba preparada para ser cegada también. Pero le dice, aunque a ellos los haré volver del cautiverio, promesa que el Señor les dio. Entonces, estas frases que se ven acá, aunque uno dirá, bueno, pero de eso trató el profeta Isaías, Jeremías, sí, de eso trató, pero el Señor no se cansa de enviar a sus profetas para que sigan hablando de su plan, y si hay algún entendido, que entienda y se convierta. Ese es el propósito de los voceros de Cristo, los que anuncian el juicio, pero también la esperanza de aquellos que confían y abrazan la fe en Dios. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 7. Oseas, capítulo 7. Estando yo curando a Israel, descubrióse la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque obraron engaño. Y viene el ladrón y salteador despoja de afuera. Y no dice en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Ahora los rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos adúlteros, son como horno encendido por el hornero, el cual cesará de avivar después que esté hecha la masa, hasta que esté leuda. El día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de vino, extendió su mano con los escarnecedores, porque aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se envolvió con los pueblos, Efraín fue torta no vuelta. Comieron extraños su sustancia, y él no lo supo, y aún vejez se ha esparcido por él, y él no lo entendió. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se tornaron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán al asirio. Cuando fueren, extenderé sobre ellos mi red, hacerlos he caer como aves del cielo. Castigarélos conforme a lo que se ha oído en sus congregaciones. Ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron contra mí mentiras, y no clamaron a mí con su corazón cuando aullaron sobre sus camas. Para el trigo y para el mosto se congregaron, rebeláronse contra mí. Y yo los ceñí, esforcé sus brazos, y contra mí pensaron mal. Tornáronse, mas no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a cuchillo por la soberbia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto. Bueno, tenemos sentencia del Señor. Tenemos esa manera particular que el Señor, como hemos dicho, el Señor envía a los profetas, les da el diagnóstico a su pueblo o a la persona a la cual es enviado el profeta, pero también le da la solución. El Señor es nuestra medicina, nuestro doctor, es nuestro todo.
y Él no quiere la muerte del que peca, nos enseña su palabra de Dios. ¿Ustedes creen que si eso fuera así, el Señor se hubiese preocupado por alistarse un profeta de Israel y enviarlo a una ciudad pagana? Miren cuán amplio es el amor de Dios. Cuánto más por su pueblo se ha preocupado en todo tiempo, instándole a que busquen su rostro, a que vivan enteramente para Él en santidad y en justicia. Y bueno, el intento de curar por medio de la cirugía revela a veces la gravedad de la dolencia, porque mientras curaba yo a Israel, dice el Señor, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, que era la capital del reino del norte, porque allí ellos precisamente llenaron la tierra de engaño y de cueva de ladrones y salteadores que despojaban por fuera. Ellos no consideraban en su corazón que el Señor guarda todo en su memoria y que estas obras malas que ellos diariamente realizaban delante del Señor están. Entonces, con sus maldades ellos alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Fíjense cómo la descomposición moral, espiritual, social, estaba desde la cabeza, desde el gobierno, hasta el más sencillito del pueblo. Una decadencia y una pudrición total. Por eso el Señor envía una y otra vez a sus profetas para que le instaran a que reconocieran su maldad y a que cambiara. Entonces, los gobernantes malvados se regocijaban en el pecado de sus súbditos. Fíjense, cuando eran los reyes que tenían que hacer juicio verdadero para que el pueblo viviese en equidad, en piedad y no en anarquía como estaban haciéndolo. Entonces nos dice la palabra de Dios como el Señor, como todos ellos eran tachados o etiquetados como adúlteros, eran como hornos encendidos allí por el hornero que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa. Entonces, después que eso se haya leudado, fíjense la alegoría que usa el profeta. Y en ese día, fíjense cómo el Señor va expresando, ardían en sus pasiones, hallaban gratificación, se encendían de nuevo en un ciclo interminable, como el hornero y su horno. Eso era como un ciclo. Y el día de nuestro rey, el día de la coronación, se celebraba con juergas y embriaguez y con cuanta abominación. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendió su mano con los escarnecedores. Entonces, como Israel había concertado alianza con potencias extranjeras y había asimilado otras culturas, había perdido la capacidad para identificar sus valores, para identificar su característica. Recordemos que el llamado del Señor a su pueblo es: me seréis mi especial tesoro, un pueblo singular. Pero este llamado o esta demanda de Dios a su pueblo no la abrazaron. Sus alianzas, por supuesto, en lugar de incrementar las fuerzas de Israel, lo que habían hecho era agotarlas, porque ellos estaban confiados en las alianzas de las grandes potencias como lo es Egipto y Asiria. Y el profeta les dice que ustedes serían, esa confianza en las naciones vecinas sería inútil, porque ellos caerían como paloma incauta. O sea, estaban como la paloma incauta. Bueno, la paloma incauta, como ave incauta, están expuestas a perderse, que se extravían fácilmente. A causa de la necedad de Israel, se revela cuando piensa que ella puede encontrar ayuda en unas instancias humanas, como los poderosos reinos de Egipto y de Asiria. Pero eso lo llevará precisamente a la perdición. El castigo por la maldad era el mismo que le habían anunciado los profetas, cuando dice: cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red y les haré caer como el ave del cielo. Los voy a castigar así,
como lo he anunciado en sus congregaciones. Y el Señor anuncia y anuncia. Y la gente está indolente, indiferente, pero el hecho de que no crean lo que el Señor ha anunciado no quiere decir que el Señor no vaya a actuar, que el Señor no vaya a prometer lo que por muchos años ha cumplido. Entonces, Dios quería redimir a su pueblo y les recuerda en el versículo 15, yo los redimí, pero ellos tristemente rechazaron esta invitación. Ellos oraban, miren, y el profeta les dice, ellos clamaban a mí con su corazón cuando ellos necesitaban, cuando estaban gritando sobre sus camas porque necesitaban para el trigo y para el mosto, y se congregaron, pero se rebelaron también contra mí. Entonces, esto nos da a entender que ellos oraban por provisión, aunque se habían roto las relaciones con su proveedor. Triste y lamentablemente, a ellos entonces, que le dice el Altísimo, fueron arco engañoso. Literalmente, fueron flojos, fueron sueltos, uno que no puede lanzar directamente. Así fueron ellos, inconstantes en sus caminos y en su búsqueda en la obediencia a su Hacedor. Qué triste esta situación. Bueno, esto que estamos leyendo, recuerden que es como un extra, un añadido de lo que se estuvo experimentando en el reinado de Jeroboam II en el reino del norte. Por eso aquí estamos echando para la historia para atrás, para recordar todas las voces que el Señor envió a su pueblo, como la manera de que ellos pudiesen reaccionar y recibir la restauración, que ellos consideraran su condición pecaminosa, pero no se quedaran allí, sino que corrigiesen. Y esto lamentablemente el pueblo de Israel no lo alcanzó. Estamos hablando del reino del norte. Seguimos avanzando. Oseas capítulo 8. Pon a tu boca trompeta. Vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desamparó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos hicieron reyes, mas no por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejar. Encendióse mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar inocencia. Porque de Israel es, y artífice lo hizo, que no es Dios, por lo que en pedazos será deshecho el becerro de Samaria. Porque sembraron viento, y torbellino segarán. No tendrán mies, ni el fruto hará harina. Si la hiciere, extraños la tragarán. Será tragado Israel. Presto será entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento. Porque ellos subieron a Asur, asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen a las gentes, ahora las juntaré, y serán un poco afligidos por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Escribíle las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosas ajenas. En los sacrificios de mis dones sacrificaron carne, y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad, y visitará su pecado. Ellos se tornarán a Egipto. Olvidó pues Israel a su Hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fuertes, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual devorará sus palacios. Fíjense ustedes la manera en que Dios pronuncia sentencia. Y uno dirá, oye, pero siempre esto se vuelve un ciclo. El Señor envía a los profetas, el pueblo se resiste a obedecer y envía entonces el castigo. Pero una vez que se ven castigados, entonces retornan un poquito allí, pero una vez que se hallan un poquito cómodos, vuelven a olvidarse de su Dios. La apostasía de Israel, cuánto mal trajo a su pueblo esta rebelión.
Y de verdad, no sé si les ha pasado, pero qué fácil es obedecer, de verdad. Y les digo esto porque la rebeldía es característica sobre todo de los jóvenes. No estamos hablando que todos los jóvenes sean rebeldes, corregimos, sino que como en la juventud es donde está la mayor fuerza y la mayor capacidad de voluntad. El joven es como que más se siente, como yo le digo a veces a los muchachos, ustedes se creen como Saiyajines superpoderosos y no es así. Nosotros, qué lindo de verdad, y se los digo con propiedad, qué lindo es sujetarse, obedecer. Usted se ahorra muchos males y se ahorra el andar inventando. Y de verdad el Señor nos ha dado la guía que es su palabra. Y el pueblo de Dios tenía su código, su constitución como nación, que eran los mandamientos, que son los mandamientos de Dios, porque están vigentes. Y qué duro le es al ser humano sujetarse, ¿verdad? Ofrendar su voluntad. Y nos damos cuenta cómo el Señor le pide al profeta que su boca fuese como trompeta, que anunciara, porque así como el águila va a venir contra la casa de Jehová, porque ellos traspasaron su pacto, porque ellos se rebelaron contra su ley. Entonces fíjense cómo el Señor manda que se anuncie, donde la trompeta primero se escuchó así que resonó en el monte Sinaí, anuncia el descanso de Jehová. Y bueno, la entrega de la ley en el relato de la caída de Jericó también. Cuánta importancia tiene la trompeta, ¿verdad? Para anunciar mensaje, para anunciar peligro. El sonido de la trompeta advierte a la ciudad de un peligro inminente y se apartará con la voz profética. Sonaba no solo como un llamado a las armas, sino también para anunciar el día de expiación, el año del jubileo, acontecimientos tales como el retorno del arca. Entonces, piense la irrelevancia de este instrumento. Y el Señor le dijo al profeta, pon a tu boca trompeta, así que anuncia, porque van a clamar Israel. Dios mío, te hemos conocido. Van a clamar, pero Israel ha desechado el bien y los enemigos entonces lo perseguirán. Ellos pidieron reyes. El Señor les concedió lo que ellos pidieron. Ellos les pidieron reyes, pero no escogidos por mí. No era la voluntad de Dios que tuviesen reyes. Sin embargo, el Señor les concedió lo que ellos pidieron. Fíjense cómo el Señor lo traslada a esa demanda que tuvieron como nación. No es que nosotros queremos tener reyes como las demás naciones para que el rey salga, pelee nuestras batallas y listo. Fíjense la manera de razonar el ser humano. Entonces nos damos cuenta cómo ellos trataron de establecer su propio gobierno y aún su propia religión ajena al verdadero Dios. Cuando dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Y eso nos lleva, por supuesto, a esa imagen idólatra dorada que había, recordamos, que el que llevó esto como una medida de protección para que el pueblo no se fuera al reino del sur fue Jeroboam, al haber edificado becerros de oro para que adoraran el pueblo. Y esto, por supuesto, lo alejó tanto de Dios, porque sembraron viento y torbellino cegarán. La semilla de su debilidad producirá, por supuesto, abundante cosecha de sanciones. Aún un asno montés puede sobrevivir por sí mismo, dice el Señor, pero Israel se ha hecho dependiente de sus aliados extranjeros. Él alquiló sus amantes. Israel pues buscó obtener por medio de la compra lo que Dios le había prometido gratuitamente. ¿Qué le había prometido el Señor si guardaba su pacto y se entregaba enteramente a hacer su voluntad? El Señor le había prometido ser su protector y su proveedor. Sin embargo, ellos fueron afligidos. Ellos buscaron ayuda en Asirio para traer ganancia
Esto buscando ellos alcanzar seguridad y ganancia. Y al contrario, ¿qué fue lo que les trajo? Pérdida total. Entonces, aparte de esto, añadir a sus altares aumentó las transgresiones en su tierra. Llenaron de sacrificios con carne, todo, y comieron. No los quiso Jehová. El Señor castigará su pecado, definitivamente lo anuncia, y los enviará, volverán a Egipto, es decir, van a volver al estado de la opresión, porque Israel se olvidó de su hacedor y edificó templos. ¿Y qué hizo Judá? Multiplicó ciudades fortificadas, pero sencillamente todo esto que hicieron, le dice el Señor, les promete que será consumido por fuego. ¿Lo cumplió el Señor? Tal cual el Señor lo cumplió. Llevó a Israel cautivo y Judá fue devorado al fuego. Todo esto, hermano, que nosotros leemos, que decimos, ay, pero esto es, el Señor lo cumplió. ¿Cuántas veces el Señor envió mensajes? Pero no quisieron escuchar. Triste y lamentable la condición del ser humano. Muchas veces, ¿verdad? Más terco que un animal. Por eso el profeta Isaías le decía, el buey conoce su dueño y el pollino pues conoce su pesebre, sabe dónde está. Algo así habla de los animalitos. Fíjense, se supone que los animalitos no tienen razonamiento. Y el Señor, a través de esta comparación, revela la condición de su pueblo. Y entonces les dice, no puede ser que el buey conoce a su dueño y que el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, no puede ser. Estos animales irracionales reconozcan a quién pertenecen y mi pueblo no reconoce quién es su dueño. Que sencillamente quieren estar a la intemperie, haciendo conforme a sus deseos y su voluntad. Dios nos permite aprender y recapacitar y sobre todo tener esa humildad y sencillez en nuestro corazón. Bueno, no hay nada más fácil que ser guiado, de verdad. Por eso hay un pensamiento muy lindo que dice que la obediencia está la bendición, lo dijo el profeta. Entonces, qué bonito es obedecer, de verdad, es tan grato que usted le ofrende la obediencia a Dios. Qué recompensa tan grande Dios concede a los que aman y obedecen sus mandamientos. Y les digo esto porque yo les comento esto porque cuando uno se sujeta, uno se ahorra de muchos males, de verdad. De verdad, cuando uno es dócil, cuando uno se deja moldear, uno se evita muchos males. Y las situaciones adversas que pasan no son como resultado de nuestra mala decisión, sino como un proceso para nuestra purificación y nuestro talle en la personalidad. Entonces es diferente estar padeciendo algo por nuestra mala decisión, nuestra desobediencia, a que estemos siendo acicalados, preparados por Dios para una obra diferente. Entonces Dios nos conceda la oportunidad de vivir enteramente entendiendo que es mejor obedecer, amarle por lo que Él es y por lo que ha hecho con nosotros y lo que seguirá haciendo, hermanos. Porque aquel que la buena obra empezó en nosotros no quedará tranquilo hasta que termine esa obra perfecta en nuestras vidas. Así que bueno, hasta aquí llegamos con la lectura de estos 4 capítulos. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros queridos oyentes. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de eterna misericordia, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor, pues reconocemos que ante tu presencia
No hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Ayúdanos, transforma nuestras vidas, moldéanos a tu imagen, Señor. Cada día podamos en ti ver tu rostro, Señor, y resplandecer con esa luz que tú quieres transmitir a tus hijos. Señor, te damos gracias por los países que han estado conectados, escuchándose en este día. Los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde México, desde Chile, desde Ecuador, Señor. Delante de ti están. Bendice y guarda estos lugares, estos oyentes, Señor. Sus niños, los jóvenes, Señor, en tus manos están. Los adultos, los ancianitos, Señor. Ten compasión de los enfermos, de aquellos que claman, Señor, desde su lecho de aflicción, para que tú mires su llaga, para que mitigues su dolor, Señor, porque tú eres el que sanas todas nuestras dolencias, Señor, y donde la ciencia no puede llegar, tu poder puede tocar y sanar, Señor, y es a ese poder el cual estamos invocando diariamente, para que tu gracia bienhechora, sanadora, pueda ser vertida sobre cada petición que necesita esa sanidad, Señor. Ten misericordia, Señor, no nos abandones en este día de preparación, que podamos estar listos, preparados para dar la bienvenida a tu santo día, para deleitarnos en él, pues si es delicia santa que tú nos has dejado, Señor, permite que podamos ver este mandamiento con tanto gusto, porque no es una carga obedecerte, es un privilegio, Señor. Gracias, Padre bueno, por todo lo que nos has concedido. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.